Hola a todos, mi nombre es Luis Lasca, soy residente de cuarto año de Diagnóstico por Imágenes del Instituto Hulton y les voy a presentar un resumen acerca de la información hasta el momento sobre la infección por coronavirus, haciendo hincapié en los hallazgos imagenológicos. A modo de introducción, vamos a decir que la neumonía por COVID-19 es producida por un patógeno conocido como SARS-CoV-2, reconocido por la OMS en enero del 2020 y posteriormente declarado como pandemia, descubierto en diciembre de 2019 como una nueva cepa responsable de casos de neumonías virales en Wuhan, China, y pertenece a una familia de beta coronavirus documentada también previamente en infecciones que generan el síndrome respiratorio del Medio Oriente o MERS y síndrome respiratorio agudo severo o SARS. Como vemos en esta página de la Universidad de Medicina de Johns Hopkins, actualmente se registran alrededor de 5,5 millones de casos alrededor del mundo, con unas 340.000 muertes aproximadamente. Con respecto a la transmisión, se trata de un virus altamente contagioso, cuyo principal mecanismo de transmisión es por gotas, es decir, contacto cercano con un paciente infectado por el virus. Las partículas de las gotas es de 5 a 10 micrómetros. Con respecto a la transmisión por fomites, también está descrita, es decir, cuando una persona entra en contacto con el entorno inmediato a la persona infectada. Por último, también está descrita la transmisión por aire, es decir, mediante partículas menores a 5 micras a partir de procedimientos que generan aerosoles, como es el caso de la intubación endotraqueal, la broncoscopía, una desconexión del paciente del respirador, las traqueotomías, entre otros procedimientos. Posterior a la transmisión, el virus presenta un periodo de incubación variable, pero se describió que se encuentra dentro de los 14 días desde la exposición. Según diferentes estudios, como es este caso descrito en China, las características del virus y de la infección presenta que la mayoría de los casos poseen una media de 4 días hasta la expresión de los síntomas. Otros estudios, en base a 881 pacientes, por ejemplo, reportados en China, los pacientes desarrollan la sintomatología a los 2 días de exposición, el 2,5% de la muestra, y el restante 97,5% dentro de los 11 días y medio. ¿Cuál es la clínica que van a manifestar estos pacientes infectados? En base a un estudio de 44.500 pacientes, el espectro clínico varía de leve, severo, crítico, en donde podemos reconocer un paciente con sintomatología leve e inclusive asintomático en el 81% de los casos. Severo, es decir, asociado a disnea, hipoxia o bien un compromiso pulmonar mayor del 50% en los hallazgos imagenológicos dentro de las 24-48 horas de la infección, en un 14% de los casos, y crítico con insuficiencia respiratoria, shock y fallo multiorgánico en un 5% de los casos, siendo la mortalidad de un 2,3%, y vale mencionar que no se hallaron casos de muertes en aquellos pacientes con sintomatología leve. Las manifestaciones más comunes en orden de frecuencia podemos mencionar fiebre, fatiga, tos seca, anorexia, mialgias, disnea y esputo. Existen otras menos frecuentes como cefalea, dolor de garganta, rinorrea y síntomas gastrointestinales, aunque no es tan común. ¿Cuál es el rol de las imágenes frente a esta pandemia? Tenemos que conocer como primer punto a tener en cuenta que el diagnóstico para la infección de coronavirus corresponde a los test de laboratorio, ya sea mediante hisopado o mediante sangre, detección de anticuerpos o el ARN del virus. Frente a esto, se publicaron diferentes actualizaciones, principalmente la American College of Radiology, en marzo, demostró que no se recomienda el uso de la radiografía o la tomografía de tórax para el diagnóstico del COVID-19, siendo las pruebas víricas los únicos métodos específicos para el diagnóstico. Esto se debe a que los hallazgos imagenológicos generalmente son inespecíficos, pudiendo solaparse con otras infecciones. Sin embargo, en las últimas actualizaciones y
y esto se debe a la extensa diseminación de los casos en diferentes países, como en el caso de Estados Unidos, una limitación al acceso a los test virales producidos por esto anterior y una gran cantidad de publicaciones que se presentan frente a los hallazgos imagenológicos, comienza a valorarse y crecer el interés por los métodos de imágenes como método de diagnóstico. Con respecto a las recomendaciones generales, a tener en cuenta a la hora de los diferentes procedimientos en el momento del diagnóstico de estos pacientes. La indicación de las pruebas de imágenes deben personalizarse en función a los datos clínicos y analíticos. Se debe evitar en lo posible el desplazamiento de los pacientes con sospecha de la infección y se priorizará el estudio realizado con un equipo portátil. Se deben diseñar áreas de atención que se asumirán como sucias. Debe existir una comunicación clara entre los diferentes servicios para una correcta identificación de los pacientes y, este es fundamental, el correcto uso del equipamiento de protección personal. Es importante hacer hincapié en este último, teniendo en cuenta los diferentes elementos de protección que podemos mencionar, como es la utilización de barbijo. Todos los pacientes deben poseer un barbijo, preferentemente quirúrgico. En cuanto al personal de salud, un barbijo N95, al menos, utilización de guantes, la cofia, bata impermeable y la protección ocular, preferentemente la escafandra. Comencemos con la radiografía de tórax. Sabemos de que la radiografía de tórax es el método de primera elección para la evaluación de aquellos pacientes con sintomatología respiratoria. Pero volvemos al contexto actual, en donde existe bastante controversia con respecto a los métodos para el diagnóstico. Entonces es considerada como de baja sensibilidad y va a ser de mayor utilidad para el control evolutivo de los pacientes. También se utiliza en los casos de urgencia o en aquellos pacientes hospitalizados en los cuales presentan un empeoramiento clínico relevante, un estancamiento clínico luego de la finalización del tratamiento o en aquellos que han estado en un cuadro clínico grave en la terapia y se debe tomar alguna medida frente a este paciente. Es importante mencionar que un 50% de los hallazgos en una radiografía de tórax puede llegar a ser normal. Para el estudio de la misma, vamos a dividir a ambos campos pulmonares en tercios superior, medio e inferior. De esta forma podemos ubicar correctamente cada una de las lesiones y poder tener un panorama más general acerca de la severidad y la ubicación de cada lesión. En la radiografía podemos encontrar lesiones sugestivas de COVID-19 y aquellas que no lo son. Comenzamos con estas, en donde podemos observar las opacidades. Las opacidades que pueden ser bien definidas o tenues, pudiendo ser focales o difusas. También tenemos un patrón intersticial, ya sea focal o difuso, como vemos en el inciso 4, o un patrón alveolo intersticial, focal o difuso, combinación de la ocupación alveolar con las alteraciones del intersticio pulmonar. Aquellas lesiones que no son sugestivas por infección, tenemos la consolidación focal única con broncograma aéreo, las adenopatías parailiares, derrame pleural, que puede ser a nivel de la cisura, o la presencia de un nódulo, es decir, una imagen redondeada, de mayor densidad y con márgenes bien definidos, a diferencia de la opacidad antes mencionada, en la cual no puede definirse correctamente los márgenes. A modo de ejemplo, vamos a poner estas radiografías. Tenemos el caso de esta opacidad focal, es decir, un aumento de la atenuación del parénquima, no pudiendo definir bien los márgenes. Por encima una opacidad focal más tenue. En esta otra tenemos un aumento de la densidad de forma difusa, debido al compromiso del intersticio en estos casos. Tenemos un patrón intersticial focal, bilateral, y en este patrón intersticial que compromete todo el campo pulmonar del lado derecho. Estas lesiones, recordamos, son sugestivas de infección por COVID.
Aquí tenemos otro patrón intersticial focal y por último un patrón alveolo intersticial como sugestiva de COVID. Después tenemos la consolidación única, no orientaría al diagnóstico, así como también las adenopatías pariliares, en este caso bilaterales, derrame pleural con borramiento del seno costofrénico y el nódulo pulmonar, como se ve en este caso. Seguimos entonces con la tomografía de tórax. Recordemos que no están indicados como diagnóstico inicial. Sin embargo, es importante mencionar que la sensibilidad de la tomografía es elevada e incrementa luego de la aparición de los síntomas, pudiendo obtener una sensibilidad del 93 al 100% a los 6 a 11 días de los síntomas. Pero posee un valor predictivo negativo de bajo, de 42%, por lo cual no podemos descartar la infección frente a una tomografía normal. Vale mencionar que las pruebas de laboratorio para la detección del virus tienen una sensibilidad similar e inclusive un poco más baja con respecto a la tomografía de tórax, pudiendo dar también falsos negativos. Con respecto a indicaciones que podemos tener en cuenta para la utilización de la tomografía, es frente a la discrepancia clínica, analítica, radiológica, es decir, por ejemplo, un paciente sintomático con una radiografía de tórax normal. En aquellos pacientes graves con una sospecha clínica para determinar si requieren un aislamiento o no en la terapia. O en aquellos pacientes con otra patología crítica y con sospecha de infección, que se requiere tomar una decisión terapéutica inmediata y pudiendo de esta forma también elevar la protección de los profesionales que intervienen en el procedimiento. Vamos con las lesiones que podemos encontrar en la tomografía. Para explicar este inciso, me pareció interesante utilizar este trabajo que se realizó en un hospital, en el Union Hospital en Wuhan, China, en el cual se analizan los diferentes patrones tomográficos de las lesiones en un grupo de 99 pacientes a los cuales se realizaron tomografías durante su internación y se pudo elaborar una cronología de las lesiones. Comencemos entonces con la lesión predominante, que es la opacidad en vidrio esmerilado. Como vemos en este caso, un aumento tenue de la densidad y se debe a la lesión del intersticio interalveolar. A esta opacidad se le suele sumar otros patrones, como es el caso de líneas o engrosamientos del intersticio interlobular o intralobular, formando el patrón que se conoce como empedrado o crazy paving. Y por último también tenemos las líneas irregulares con alteraciones arquitecturales superpuestas a la opacidad en vidrio esmerilado. Otras lesiones que también aparecen asociadas a la opacidad en vidrio esmerilado corresponden a la consolidación con broncograma aéreo, es decir, la ocupación de los alveolos, el patrón reticular, es decir, el compromiso perilobulillar, y un patrón mixto, en donde se superpone la opacidad de vidrio esmerilado a la consolidación, pudiendo reconocerse, por ejemplo, el signo del halo invertido, que es un área de consolidación en anillo que rodea la opacidad en vidrio esmerilado. Estas lesiones siguen una distribución y una cronología característica, como se describió en este trabajo. Con respecto a la distribución, lo más frecuente y lo más típico es que se trata de una distribución bilateral en el 100% de los pacientes de este trabajo. Las lesiones son subpleurales y periféricas en la gran mayoría de los pacientes a lo largo de su evolución clínica. Y el patrón que siempre predomina es el patrón en vidrio esmerilado, haciéndose mixto, asociándose al patrón consolidativo en etapas avanzadas de la enfermedad. Es así que se describieron diferentes etapas a lo largo de la infección. Una etapa inicial que corresponde en los días 0 al 4 de la aparición de los síntomas, en donde los hallazgos pueden ser normales o algunas áreas de vidrio deslustrado.
una etapa progresiva de 5 a 8 días, en donde la opacidad en vidrio deslustrado se incrementa y hay mayor compromiso, pudiendo también aparecer el crazy pubbing. Posteriormente, una etapa pico de 9 a 13 días, en donde el patrón predominante es el patrón mixto con consolidaciones y la opacidad en vidrio esmerilado. Por último, una etapa de absorción, los 14 días y días posteriores, en donde las lesiones características son la opacidad en vidrio deslustrado, un patrón reticular con bandas fibrosas, pudiendo persistir estos hallazgos un mes o inclusive aún más. Para ejemplificar estas lesiones, vamos a mencionar dos casos específicamente en los cuales se analizaron la cronología de las lesiones. Primero tenemos una mujer de 35 años con diagnóstico de neumonía por COVID-19, la cual hacia el día 1 podemos observar múltiples áreas de vidrio esmerilado, las cuales son periféricas subpleurales. Posteriormente, hacia el día 5, se ve un incremento de este vidrio esmerilado asociado a consolidación, con presencia de broncograma aéreo. Posteriormente, hacia el día 11, estas áreas de consolidación persisten de similares características. Y por último, hacia el día 15 se observa un patrón de menor extensión con bandas fibrosas y opacidad en vidrio deslustrado predominante. Tenemos este otro caso de una mujer de 41 años, también con diagnóstico de neumonía por COVID-19, en donde podemos observar en una primera imagen, a los 8 días de la sintomatología, lesiones en vidrio esmerilado con engrosamientos intralobulares configurando el patrón de crazy pubbing. Hacia el día 13 se ve una mayor extensión de las lesiones, volviéndose bilateral. Tenemos posteriormente hacia el día 19 una extensión similar a la anterior, sin embargo se vuelve más tenue. Y hacia el día 25 una tomografía prácticamente normal. Cabe mencionar que esta paciente recibe el alta a los 20 días de la infección. Con respecto al resultado de la interpretación de las imágenes frente a estos hallazgos en la tomografía, es fundamental llegar a una conclusión clara en nuestros informes. Es así que se plantea la posibilidad de 3 casos particulares que son posible para coronavirus, indeterminado o un diagnóstico alternativo, según en base a los hallazgos antes mencionados, como hemos dicho, opacidades periféricas en vidrio deslustrado, asociado a un patrón en empedrado o bien daño alveolar difuso que se suele sobreagregar, hace bastante sugerente de infección por coronavirus. Un patrón indeterminado, es decir, un patrón en vidrio deslustrado central con presencia de fibrosis, derrame y adenopatías. Un diagnóstico alternativo, ya presencia de una neumonía lobar única, presencia de cavidades, nódulos o infiltrados en árbol en brote. Franket propone esta tabla con 5 hallazgos principales, que son los que mencionamos, en todo tipo de infecciones virales, pudiendo destacar al coronavirus, las lesiones en vidrio esmerilado, inclusive consolidaciones asociadas a el patrón crazy pubbing. La OMS destaca que a pesar de la superposición de los hallazgos en la tomografía, teniendo en cuenta el contexto actual de pandemia, se consideran criterios diagnósticos estos hallazgos virales debido a la elevada sensibilidad de la tomografía. Otro parámetro a evaluar para una correcta conclusión a la hora de elaborar el informe es determinar la severidad del cuadro en base a los hallazgos imagenológicos, según el tipo de lesión y la superficie de afectación, en donde podemos caracterizar cada una de las lesiones u opacidades en vidrio esmerilado, contabilizándolas según campos pulmonares o lóbulos pulmonares y teniendo en cuenta su extensión para caracterizarlas en leve y moderado. Ya en asociación con consolidaciones tempranas, configuran un patrón moderado a severo. Y cuando tiene una extensión más bien difusa, con consolidaciones y signos de distorsión arquitectural, ya se hace pensar
en un patrón severo. Pero es importante siempre una correcta comunicación, como he dicho antes, entre los diferentes servicios para poder correlacionar siempre estos hallazgos con la clínica. En esta diapositiva presentamos un algoritmo diagnóstico en base a los métodos por imágenes de radiografía de tórax y tomografía a la hora de encarar estos pacientes con infección por coronavirus, ya sea estables o inestables, propuesto por la British Society of Thoracic Imaging. Con respecto a la ecografía torácica en estos pacientes, está descrita como una herramienta para el análisis de lesiones pulmonares, debido a las ventajas que tiene, que es una alta sensibilidad y especificidad para evaluar las infecciones respiratorias, la facilidad, digamos, de acceso, la realización al pie de cama, al ser rápida y que no requiere de irradiación. Sin embargo, la aplicación de estas no se encuentra difundida justamente por sus desventajas, debido a su dificultad de realización, de interpretación de estos hallazgos, para poder diferenciarlos de otro tipo de patologías, debido a la complejidad de reproducir los estudios comparables en la evolución de la enfermedad y por la mayor exposición justamente del personal de salud. Esta es una tabla que me pareció interesante mostrar, en la cual esquematiza los diferentes hallazgos que podemos tener en un paciente al cual se le realiza una ecografía torácica, propuesto por la Sociedad Argentina de Cardiología. Primero tenemos que conocer que la ecografía torácica se realiza ya sea desde una vista anterior o posterior, intercostales desde una vista posterior a nivel de espacios paravertebrales, una vista anterior a nivel de líneas semiclaviculares. Las imágenes que se interpretan para determinar las lesiones son artefactos producidos por el ultrasonido. Entonces, en un parénquima sano se van a encontrar las lesiones o líneas, en realidad se encuentran las líneas llamadas líneas A, que son líneas horizontales, perpendiculares a las sombras costales, como vemos en este caso. En estos pacientes se designa un tratamiento ambulatorio. En el caso de la aparición de líneas B, habla de un compromiso del intersticio. Es un artefacto que se moviliza junto con la pleura y al aparecer de 3 a 5 líneas, en un paciente asintomático se puede realizar control sin internación con aislamiento en la casa. En un paciente con clínica y desaturación requiere la internación en piso. Cuando las líneas B son más numerosas, más de 5, asociadas a irregularidades pleurales y clínica de desaturación, requiere de internación. En los pacientes en donde se manifiesta como una consolidación asociada a áreas hiperecogénicas que corresponden al broncograma aéreo, asociado a clínica de desaturación, un compromiso severo, esto es indicativo del riesgo de requerir ARM. En conclusión, teniendo en cuenta desde la situación sin precedentes de pandemia en la que nos encontramos y la constante generación de información que se produce, es importante tener en cuenta que existe mucha controversia acerca del uso de los diferentes métodos por imágenes en el manejo de los pacientes con sospecha de infección por COVID, y tenemos que quedarnos con que las técnicas de imágenes se pueden plantear como una alternativa diagnóstica. La tomografía es la técnica más sensible y específica frente a estos pacientes en esta situación actual en la que nos encontramos. La realización de pruebas de imagen en el seguimiento de los pacientes con infección por COVID-19 se debe personalizar para cada paciente, no hacerlo de forma rutinaria, y es fundamental una correcta interpretación de los hallazgos. De esta forma poder elaborar un informe claro y detallado de los mismos que pueda aportar para el abordaje de estos pacientes. Como una recomendación,
les sugiero visitar esta base de datos de la Sociedad Italiana de Radiología, en la cual se presentan múltiples pacientes y casos de infección por COVID-19 para poder valorar cada uno de aquellas lesiones que describimos en esta charla. Muchas gracias.